Así que bueno, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de farmacología, basándonos también en las preguntas que le están haciendo, que le está haciendo su profesor o profesora, y las Ujú. vamos a ir analizando, las vamos a ir interpretando juntos un poco, ¿sí? Hay cosas que quizás son básicas, otras no tanto, pero bueno, las vamos a ir analizando, no pasa nada, ¿sí? Usted Sí. cuando estudia qué es la farmacología, ¿no? ¿Cómo lo piensa? Porque bueno, ahí puede leer que la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, orígenes o de dónde provienen. Pero si usted la tendría que decir con sus palabras, ¿cómo diría? Yo, no sé, cuando hizo el secundario seguramente estaba todas las palabras que terminan cuando hizo enfermería, ¿no? Cuando hizo otras materias, todo lo que termina en Ujú. GIA es como que tiene que ver con ciencia, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando al terminar en farmacología, ¿no? Estamos hablando de una ciencia Ujú. que tiene que ver con los fármacos, y ahí aparece cómo funcionan los fármacos, cómo se administran, cómo se absorben, cómo se distribuyen a lo largo del cuerpo, eh, sí, en todo el cuerpo, ¿no? Yo entonces pondría algo así como que es una ciencia, ¿no? Que tiene en cuenta la distribución, absorción y excreción de los fármacos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se absorben? ¿Qué hace usted? Toma el medicamento, ¿no? Supongamos que es un medicamento vía oral, pasa a alguna parte del cuerpo y ya empieza a absorberse. Sería en el estómago, en el intestino, depende del fármaco. Veo que hay fármacos comprimidos que tienen una cubierta, lo que se llama cubierta entérica, que los protege del ácido gástrico, de los jugos gástricos, lo protege y evita que se absorba inmediatamente. Estaríamos hablando ya de una absorción en la boca, de una absorción en el esófago, se podría llegar a absorber en el estómago, o con esa cubierta que los está protegiendo podría estar absorbiéndose ya en el intestino. Depende de la funcionalidad del fármaco, no lo que se esté buscando en ese momento. Sí. Entonces ahí ya tiene una cuestión que es la absorción. Esto estamos hablando de los fármacos que son fármacos vía oral, ¿no? Después tenemos fármacos sublinguales, ¿no? Como ahí están las tabletas de nitroglicerina, fármaco sublingual donde se absorbe. Vamos a hacerlo interactivo, Lorena, así lo vamos hablando y también usted lo va interpretando, ¿no? Sí. ¿Dónde se le ocurre que absorbe el fármaco sublingual? En la boca, Bien, precisamente debajo de la lengua, ¿no? debajo de la lengua, Son sí. tabletas que se colocan debajo de la lengua. ¿Por qué se absorbe rápido? Justamente porque es una zona que está muy irrigada, entonces el fármaco pasa directamente al torrente sanguíneo. Hay fármacos específicos que se preparan, se desarrollan en los laboratorios para que puedan ser absorbidos justamente de forma sublingual. Pasan directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, entonces ya estuvimos hablando de vía oral, estuvimos hablando de sublingual, podríamos hablar de subcutánea, ¿sí? La vía Sí. subcutánea también es una vía que se absorbe relativamente rápido, es un poco más lenta que la sublingual, pero un poco más rápida que la vía oral, ¿sí? Ahí estamos hablando todo de lo que es absorción, ¿no? Después tenemos la vía, bueno, intramuscular, que el músculo también está muy irrigado, entonces también es un poco más rápida incluso que la subcutánea, pero más lenta que la vía oral. Me va siguiendo, ¿no? Más o menos lo que le voy comentando. Sí. Todo esto tiene que ver con distribución, con Absorción. absorción, sí. Y bueno, y después está la endovenosa que pasa directamente al torrente sanguíneo, es distribuida, llega al corazón, a través del corazón, que es la bomba humana, vamos a por así decirlo, y eyecta este medicamento a distintas partes del cuerpo, buscando específicamente las zonas donde queremos que absorba, que se O sea produzca. que entonces el, in- eh, el intravenoso llega directamente al corazón. Claro, sí, es la vía más El rápida. corazón se encarga de distribuirlo a las células del cuerpo. Exactamente, sí.
Y bueno, y depende del fármaco, hay fármacos que van a actuar en una zona más que en otra. Depende del tipo de fármaco y bueno, y un montón de otras cuestiones. Ahí ya estaríamos hablando de absorción, ¿no? Que tiene que ver con esto también de la farmacología. ¿Qué estudia la farmacología? Y estudia, acá La dice, estudia, farmacología estudia el efecto de los fármacos sobre el organismo, ¿no? claro, Sería, sí, 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 pero en todos sus aspectos, ¿no? Porque estudia la farmacología, estudia desde dónde vienen los fármacos. ¿Dónde se acuerda usted que vienen, que se inició la farmacología, por así decir? no recuerdo. En la herboristería. Hace muchos, muchos, muchos años existía, Ah, donde hacen los yuyos y esas cosas. claro, ahí es donde surge la farmacología. Eh, muchos, bueno, habían monjes, antes que los monjes quizás estaban personas que en ese tiempo le decían las brujas, ¿no? Que se dedicaban a toda esta cuestión de las hierbas, ellos cultivaban o iban al bosque a buscarlas en ese tiempo y sabían que tal yuyo, tal planta producía tal efecto, ¿sí? Entre ellas, bueno, hay un montón. La ruda, ¿no? La ruda, no sé si decían que es el Sí, fármaco del aborto, ¿no? el aborto, sí. Entonces, bueno, es entre otras funciones de otros fármacos y que se empezaron con test, con distintas infusiones, ¿no? Entonces ahí es como que surge un poco eh, la farmacología y estudia las propiedades. ¿Qué estudia, no? ¿Qué estudia? Ahí dice, estudia los aspectos, sus orígenes, y cuando hablamos de orígenes, hablamos de dónde surge la farmacología. Surge justamente de esto, ¿no? De la arboristería en primera instancia. Después se empiezan a mezclar con otras hierbas, produciendo otros efectos, se empiezan a evolucionar con los años, se empieza a evolucionar esto, se empiezan a procesar, hasta que llega lo que nosotros conocemos actualmente como es la farmacología, ¿sí? Que incluso está la carrera de farmacia, que ya es una carrera universitaria, ya hace muchos años. Y bueno, ¿de dónde provienen? Justamente de ahí de donde decimos. Entonces, absorción, también estudia, la farmacología estudia cómo se absorben los fármacos, cómo se distribuyen. Y esto de la distribución es lo que decimos de que llegan al corazón y a través del corazón es distribuido a distintas partes del cuerpo. Y después la excreción, también es importante saberlo, y es parte de qué estudia la farmacología, ¿no? Cómo se excretan los fármacos. Recordemos que hay fármacos que se excretan a través de la materia fecal, por la catarsis, otros a través de la diuresis, eliminación renal, eliminación fecal. Después tenemos, bueno, esas son las distintas vías de eliminación de los fármacos. Algunos pasan por algunos procesos que, por ejemplo, es el metabolismo hepático, ¿sí? Pasan a través del hígado, el hígado los metaboliza y produce lo que es lo que llamamos metabolito activo. ¿Sí? El metabolito activo es el fármaco propiamente dicho, que es el que va a producir el efecto deseado en el cuerpo. ¿Sí? Y bueno, también se pueden excretar por vía biliar, es otra forma de excreción del fármaco. Entonces, acuérdese, formas de excreción, biliar, entérica y por la diuresis renal. Ah, bueno, igual estás grabando la clase, después yo lo anoto. Sí, sí, estoy grabando. Después, si usted quiere, yo o lo subo a YouTube y le comparto el enlace, o le grabo el video y se lo envío, sí, como usted quiera. No, ¿Sí? bueno. Yo tengo un canal de YouTube, después de última puede mirarlo. Hay un montón de otras Ah, clases de un montón de otros temas. ¿Sí? ok. Bien, después la segunda pregunta dice, ¿no? ¿Hay diferencias entre el medicamento y el fármaco? Ahí vamos a leer lo que se respondió acá. Bien, un fármaco es un principio activo. El medicamento contiene, aparte del fármaco, auxiliares de formulación y la tecnología farmacéutica. O sea, el fármaco es lo que se llama principio activo, es el metabolito activo, es lo que va a producir en sí el efecto deseado que nosotros buscamos. ¿Sí? Ese es propiamente el fármaco.
Después ese fármaco, esa droga, ¿no? Se puede sintetizar, sintetizar es cuando se manipula en un laboratorio, ¿no? Se puede realizar algunos procesos farmacológicos a través de la tecnología, se pueden agregar lo que llamamos coadyuvantes. Estos coadyuvantes a veces pueden ser otros fármacos que se agregan y le dan, potencian su efecto, producen un efecto sinérgico, ¿sí? ¿Sabe lo que es el sinergismo? No. Bien, el sinergismo se produce, y esto se puede producir cuando yo compro, no sé, ahora se me ocurre, no me acuerdo el nombre ahora, que era antes muy conocido, no sé si se sigue usando. ¿Se acuerda la aspirina, el ácido acetilsalicílico? Sí. Que venía con cafeína, creo que era algo así. Entonces uno iba, en ese tiempo se compraba en el kiosco hace muchos años, y se Sí, compraba, entonces justo me venía. entraba una llamada. Ah, está bien, no se preocupe. Se compraba la cafeína, no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero era Hola. aspirina con cafeína. ¿Me escucha? Hola. Hola, ¿me escucha? No. A ver, espera un segundito, vamos a ver qué pasó. Hola, a ver. Hola, hola. Hola. A ver, ¿me escucha usted? Ahora sí. Ah, listo. Seguro que por el intento de entrada de llamada se trabó el audio o pasó algo. Bueno, antes estaba esto, no sé si sigue existiendo, pero era la cafeína con el ácido acetilsalicílico. Entonces los dos potenciaban el efecto. El ácido acetilsalicílico, ¿qué hacía? Le sacaba la fiebre, el dolor, ¿sí? Y la cafeína es como que potenciaba el sistema nervioso central, produciendo un aumento en, eh, en la cuestión esta de que podía solucionar el decaimiento que tenía la persona, ¿sí? O sea, si uno está decaído porque está con una gripe o con algo, entonces tomaba eso, le calmaba la fiebre, le calmaba el dolor y le producía un aumento en el sistema nervioso central, específicamente en el sistema simpático, ¿sí? Acuérdense que el sistema nervioso central se divide en simpático y parasimpático. El simpático estimula, el parasimpático disminuye. Se le desconectó. Hola Lorena, ¿me escucha? Se la había desconectado, me parece. Sí. Bárbaro, está bien. Ahí seguimos Me entonces. parece que mi internet no está muy buena tampoco. Sí, no, el mío está mal, lamentablemente. Así que bueno, sigamos. Entonces yo le comentaba esto del sinergismo, ¿no? Cuando dos fármacos, básicamente, se juntan dos fármacos, se administran ya sea por separado o en conjunto. ¿Cuándo se administran en conjuntos? En conjunto, en este momento, ¿no? A través de la tecnología farmacéutica, se le agregan al fármaco, se le agregan medicamentos aparte del fármaco. Esos son lo que llamamos coadyuvantes. A veces estos coadyuvantes, que son fármacos agregados a ese fármaco específico, potencian la funcionalidad, potencian el efecto. Eso se llama sinergismo, ¿sí? A veces hacen eso, potenciar el efecto a través del sinergismo. Otras veces estabilizan el fármaco para que produzca una función específica. Otras veces también estos coadyuvantes estabilizan para que no pierda el efecto el fármaco. No solo el sinergismo, que se aumenta el efecto, sino producir un efecto estable, ¿sí? Que no pierda el efecto. Son distintas funciones de los coadyuvantes. Esto es lo que se hace en este caso, de lo que es el fármaco y lo que es el medicamento. El fármaco, recordando un poquito, volviendo atrás, es el principio activo. No sé, ácido acetilsalicílico, ese es el fármaco que yo necesito. Después, el medicamento es cuando yo a este fármaco le agrego otro principio activo, como por ejemplo la cafeína que habíamos comentado, ¿sí? Si usted busca, y pasa muchas veces con los medicamentos que compramos, cuando compramos
vio esta ley que el médico tenía que recetar únicamente el principio activo, entonces usted sabía que era aspirina, no le podían poner... bueno, aspirina es el nombre comercial, no le podían poner aspirina, le tenían que poner en la indicación ácido acetil salicílico. Entonces, cuando usted iba a la farmacia, tenía la posibilidad de comprar aspirina o comprar otro, con otro nombre comercial que quizás es más barato. Pero bueno, ahí donde cambian, que muchas veces los que exponen o legitiman, por así decir, la necesidad de administrar un fármaco determinado, un medicamento, con una droga de un laboratorio específico, dicen, no, pero este laboratorio tiene estos coadyuvantes que favorecen el efecto. Mientras que cuando usted compra el principio activo, le estaría faltando los coadyuvantes que mejorarían el efecto. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí. Bárbaro. Si tiene alguna duda, usted me va deteniendo, me va diciendo. El fármaco es el principio activo, sí. Y el medicamento serían los coayudantes que se le agregan al fármaco para que surjan efecto. Perfecto. ¿Sería? Sí, sí. Sí, el efecto ya lo va a dar el principio activo. Sí. Pero pueden llegar a potenciar el efecto o pueden llegar a producir algún por cierto... esto del sinergismo que me decías. Claro, ahí estaría potenciando el efecto. O producen algún tipo de estabilidad. Pueden ser conservantes también. Porque a veces cuando hablamos de fármacos que vienen en ampollas o vienen en frasco ampollas, se necesita que tengan un cierto tipo de estabilidad de estos fármacos. ¿Sí? Bien, ya tenemos droga. Droga y efecto terapéutico. La droga es una sustancia de origen natural o sintético de la que se abusa por sus efectos placenteros, recreativos. Bueno, no necesariamente esta definición es tal cual, ¿no? La droga en sí, todo medicamento que yo voy a tomar es una droga, en cierto modo. Lo que pasa, bueno, está esta otra cuestión, esto debe haber estado muy como googleado, calculo yo, ¿no? Pero bueno, la droga en sí, todo medicamento. Si yo uso una medicación para el asma, que tiene salmeterol y budesonide, bueno, es una droga, y no necesariamente es para un efecto placentero, ¿sí? O recreativo. Bueno, yo no lo estoy viendo que ese PDF que me mandaron no está igual que el que yo tengo impreso. Yo tengo que la droga es una sustancia natural de origen vegetal, animal o sintética. Bueno, perfecto. Yo me quedaría con esa definición directamente, Lorena. ¿Sí? Esto de origen placentero es como que puede ser absorbida, metabolizada, distribuida por los distintos órganos y sistemas. Bien, bien, ahí ya lo tiene un poco más completo. ¿Qué le iba a decir? Por ejemplo, tengamos en cuenta en países, si mal no recuerdo en España, a la farmacia no le dicen farmacia, sino que le dicen droguería. No sabía. Justamente porque venden drogas, y no necesariamente son de origen recreativo o placentero. Así que sí, quédese más bien con la definición que usted me dio del escrito que tiene. Bueno, acá surge esto de las ramas de la farmacología, ¿no? Como farmacodinamia, farmacognosia, farmacotecnia, biofarmacia, toxicología, posología, farmacocinética. Ahora vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando cada una. Esto a usted más que nada le va a servir de lo que estamos charlando, es para un poco para interpretarlo, ¿no? Sí. Para usted después va a poder ver el video, va a poder decir, esto era así, ¿sí? Farmacodinamia, ¿no? Ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, cómo se mueven dentro del organismo los fármacos, ¿no? Farmacodinamia. Y ahí está distribución, es lo que habíamos hablado hoy, ¿se acuerda? Sí. Distribución, absorción y excreción. Después está... Eso va dentro de la farmacodinamia, sería. Claro, exactamente, sí. Por así decir, de dinamia, ¿no? Viene de movimiento. ¿Sí? Y ese movimiento es cómo se mueve el fármaco dentro del organismo. Cómo se absorbe, cómo se distribuye y finalmente cómo se excreta. ¿Cómo se excreta? Farmacognosia estudia todas las drogas desde el punto de vista farmacéutico. ¿Sí? Esto tiene que ver con la farmacia. Cómo funcionan las drogas, ¿no? Pero desde todos los puntos de vista.
Ahí podríamos estar hablando incluso de la estructura química de algunos medicamentos. Veo que vienen esos dibujos que son como hexágonos, octógonos, y tienen uniones que se llaman, que son esas liñitas que los unen, y dice CH y así otras letras, ¿no? Esos son los enlaces. Sí. Esa es la estructura química, la forma química del fármaco, como lo vemos nosotros, planteado en un libro, en un escrito, en una imagen, ¿sí? Y así distintos fármacos van a tener distinta forma, estructura. Farmacotecnia es la rama recomendada a la preparación de las drogas según la administración individual. Cómo se va a administrar ese fármaco, eso es la farmacotecnia. Biofarmacia estudia la biodisponibilidad de los fármacos. ¿Se acuerda lo que es la biodisponibilidad de un fármaco? Sí, algo ahí muy por arriba. Analicémoslo así, ¿no? Bio, ¿de qué tiene que ver? Con vida. Con vida. Y ahí viene, cuando yo digo la palabra vida, se me viene a la mente vida útil. ¿Sí? Entonces ahí por eso es que se une a biodisponibilidad. Habla de la vida útil del fármaco. Yo tomo un fármaco, hay otra palabra, no me viene a la mente, es vida útil, y es el tiempo, básicamente es el tiempo que el fármaco dura. El fármaco dura en el organismo, ¿no? Claro, el tiempo que dura en sangre, ¿no? Imaginemos esto, hay medicaciones, por ejemplo la insulina corriente, que sabemos que es de acción rápida. Bueno, ese fármaco me lo administran, yo sé que al primer segundo no va a hacer efecto, a los 2 segundos no va a hacer efecto, a los 15 minutos va a empezar a hacer efecto, ¿sí? A los 30 minutos es el tiempo que se estima que empieza a ser real, un efecto más potente. Y el efecto máximo, el pico máximo que puede llegar la insulina corriente es a las 2 horas. Después de eso empieza a decaer el efecto, porque empieza a bajar el nivel sanguíneo del fármaco, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con biofarmacia, la biodisponibilidad, el tiempo que el fármaco... O sea que la biodisponibilidad sería el tiempo que dura el fármaco en sangre. Sí, el efecto del fármaco sobre todo, porque quizás va a durar un poco más, ¿sí? El fármaco en sangre, pero no con efectos que produce el efecto deseado, ¿sí? Imaginemos esta situación, ¿no? Yo tengo un dolor X, entonces tomo un analgésico. Entonces, cuando tomo ese analgésico, no es que tomo ese analgésico y yo digo, bueno, en 45 minutos, 1 hora, yo sé que el analgésico vía oral ya se absorbió totalmente en sangre y ya empezó a hacer efecto. No, recién se absorbió en sangre. Otro tanto más hay que esperar para que empiece a hacer efecto y otro tanto más para que tenga el efecto máximo en sangre. Si yo no tomo ese fármaco, ese analgésico, cada 6 horas o cada 8 horas, según cómo sea el fármaco, el efecto que produzca, el efecto máximo, y el pico sanguíneo, ¿no? Si yo pasaron 8 horas y yo digo, no tengo dolor, ¿para qué lo voy a tomar? No lo tomo, ¿no? Y cuando me quiero acordar de tomar de tomar el analgésico, el dolor se volvió a incrementar y ya no lo puedo calmar, porque tengo que esperar otras 8 horas más, otras 2 horas más, para que pueda hacer efecto. Entonces, al tomarlo cada 8 horas, de forma regular, voy a lograr que la cantidad de fármaco en sangre sea estable y pueda producir el efecto deseado. Es por eso, por esta cuestión, que el analgésico debe administrarse en forma arreglada y no según necesidad. Porque según necesidad, claro, a lo mejor yo tengo un pequeño dolor, digo, no me duele tanto, después lo tomo. Y se me pasaron 2 horas y cuando lo quiero tomar tengo un dolor insoportable. ¿Se va entendiendo? Sí. Por eso la importancia de respetar el horario. Claro. De los fármacos. Sí, veo que muchas veces los fármacos... ¿Usted está trabajando de enfermera? No, todavía no. Ah, está bien. Bueno, pero a veces los fármacos están arreglados según necesidad. Pero bueno, si el paciente está con un dolor importante, ese según necesidad, no sería, ocurriría esto. Tomaría el medicamento y cuando lo vuelva a querer tomar, como tenía una leve molestia, no me duele tanto, no lo quiero tomar. Pero cuando se quiere acordar, lo va a tomar con un dolor insoportable.
Por eso es la importancia de arreglar el analgésico. Bien, después otro punto a tener en cuenta, la posología, estudio de la dosificación de los fármacos. La posología tiene que ver con esto de administrar 5.000 unidades internacionales subcutáneas de heparina. ¿Cuántos centímetros son eso, sabe? No. 1 centímetro. Ahí después vienen otras cuestiones que, bueno, que eso después lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, que usted tiene que, muchas veces hay fármacos que hay que hacer regla de 3 simples para sacar la posología, ¿no? Porque si a usted le dicen, administre 5.000 unidades internacionales de insulina, de heparina subcutánea, no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Obvio. Sí. Está bien, no pasa nada. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer, y lo que yo siempre le digo a mis alumnos, agarrar el fármaco, ya sea la ampollita, la presentación, ¿no? Cómo viene. Si quiere, vaya tomando nota por ahí. Pero básicamente, un frasco ampolla de heparina tiene 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Y en esos 5 centímetros cúbicos tiene 25.000 unidades internacionales. A partir de eso, usted tiene que hacer una regla de 3 simples. Si sabe que la regla de 3 simples sería así, ¿no? De un lado pone 25.000 unidades, del otro lado pone 5 centímetros. Usted sabe que tiene que poner 5.000 nada más. Entonces, abajo de donde dice 25.000, le pone 5.000. Hace una liñita, pone X. Y ahí hace 5.000 por 5 dividido 25. Y le va a dar un número que es la cantidad que equivalen a 5.000 de centímetros cúbicos que equivalen a 5.000 unidades internacionales. ¿Se da cuenta lo que le digo? Sí. Eso sería lo que es... posología. Esto es lo que es posología. La posología no, pero sería el cálculo, tiene que ver con el cálculo del goteo también, ¿no? En realidad no, esto es cálculo de fármacos, de dosis de fármacos. Cálculo de goteo es, ahí ya hay que saber la fórmula, ¿no? Volumen por factor goteo sobre tiempo en minutos. Si el médico le indica administre 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica en 2 horas, ¿sabe cómo se hace esa cuenta? No, porque no sé lo vieron. hacer. Ah, no lo vieron en clases. Nosotros tuvimos clases virtuales el año pasado. Sí. Que fue el primer año que tuvimos farmacología. Y verdaderamente la profesora no le puso onda. O sea, nos dio trabajos prácticos. Después nos explicó una sola vez y nunca más la vimos. Ah, está bien. Bueno, yo no tengo problema, le voy ayudando en esto. Porque todo esto que estamos hablando, del cálculo del fármaco, del cálculo de factor goteo, es quizás no quiero pecar por mucho o por poco, pero quizás es más importante que saber qué es farmacodinamia, qué es farmacognosia, qué es farmacotecnia, porque lo que usted va a trabajar cuando sea enfermera recibida y esté trabajando, no va a pensar, ay, ¿qué era la farmacodinamia? Ay, ¿qué era la farmacocinética? Va a tener un fármaco y va a tener que calcular una dosis. Así que eso lo podemos armar después, si a usted le interesa seguir con las clases, como una especie de taller. Sí, yo quiero seguir. Sí. Me parece que esta materia es la más importante de la carrera junto con las prácticas, ¿no? Sí, yo le diría. La verdad que estar en tercer año y no saber ni siquiera hacer un cálculo de goteo es muy frustrante. Otro día, yo tengo videos subidos a mi canal de YouTube, hay que buscarlos, yo los busco y se los paso, donde explica lo que es el factor goteo, o lo que son los cálculos. Si quiere, igual armamos una clase, no hay problema, como usted quiera. Porque esto le va a ser muy importante. Es más, un enfermero, aunque sea recién recibido, si conoce hacer todo esto que estoy hablando del cálculo de dosis y cálculo de factor goteo y todo eso, le falta nada más saber los procedimientos y ya está, para trabajar. ¿Se entiende? Se cortó justo, no salió nada de lo que dijiste. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ah, está bien. Que yo le decía que si usted sabe el cálculo de dosis, como el que estábamos hablando de la heparina, hay otro montón, cada fármaco tiene un cálculo de dosis distinto, depende de los miligramos que se tienen que administrar.
Si usted sabe eso, más lo que es el cálculo de los goteos, o sea, el factor goteo, más las técnicas de enfermería, ya casi como que puede estar trabajando tranquilamente. Porque es todo eso que les acabo de nombrar es lo más importante de todo. Lo otro también sirve, no digo que no, pero con esto ya se puede defender en cualquier trabajo. Claro, por eso mi idea era, bueno, ahora prepararme para rendir el examen porque lo que pide ella es lo que tenemos acá. Sí. ¿No? Y ella nos va a hacer preguntas, lo que me dijeron mis compañeros, porque yo en diciembre no me presenté. Sí. Te hace preguntas, de todas las 100 que hay, te puede hacer cualquiera. Te pregunta dónde se absorbe, dónde se excreta. Sí. Después te pregunta, si no sabes responder, te da un problema y tenés que hacer el cálculo de goteo. Ah, entonces el cálculo de goteo lo va a necesitar, está bien. Vamos a seguir con esto y después otro día organizamos el cálculo de goteo si usted quiere. Yo tengo el video, Sí, yo después... seguir con las clases, igual rindo el jueves al final de la semana que viene. Hay tiempo, si usted quiere nos preparamos y hay tiempo, yo creo que lo puede tranquilamente hacer. Bien, bueno, sigamos con... Aparte no creo, hay cosas que ni se las va a preguntar. No sé cuánto va a durar el examen, eso tendría que preguntarle a sus compañeros. Si es un examen oral a través de Zoom. No, es oral presencial. Entonces bravo. Depende del profesor que manejo tenga. Bueno, después, ¿cuáles son los mecanismos por los que los fármacos atraviesan las membranas biológicas? Imaginemos, cuando hablamos de membrana biológica, nos debemos imaginar una célula, porque el fármaco, ¿dónde va a hacer efecto? A nivel celular. Entonces, tiene que atravesar la célula. Esa es la membrana que tiene que atravesar, ¿sí? Hay una difusión pasiva, ¿sí? El fármaco ahí básicamente pasaría desde el líquido, desde la sangre, ¿no? Adentro de la célula sin ningún tipo de esfuerzo, no hay ningún tipo de esfuerzo, pasivamente, pasa automáticamente, ¿no? Difusión a través de los poros, las células tienen algunos poros que permiten la filtración, que permiten el pasaje de algunos tipos de fármacos. Después hay otro tipo de transporte que es el mediado por transportadores, ese es el transporte activo, necesita energía, ¿sí? Es básicamente el transportador agarra el fármaco y lo lleva dentro de la célula, ese es el transporte activo. Endocitosis o exocitosis, ese es otro sistema. También es muy parecido, se forman unas... No tengo el nombre exacto, pero bueno, es como que la célula lo envuelve, ¿sí? Lo envuelve al fármaco, se une toda la membrana y lo termina absorbiendo. Ese es otro método que es la endocitosis y la exocitosis también. Bien, vamos al punto 6, diferencias entre fármaco ionizado y no ionizado. Pensemos en esto. Básicamente yo me quedaría con esto. El fármaco ionizado es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir cuando un fármaco es hidrosoluble? Se disuelve en agua, por eso es hidrosoluble. Entonces, quédese con esto, que hay dos tipos de fármacos que son a través del fármaco ionizado, ¿no? Fármaco ionizado y fármaco no ionizado. Uno es hidrosoluble y el otro es liposoluble. Bueno, y la pregunta número 7, ¿a qué se denomina biodisponibilidad y de qué depende? Esto ya lo habíamos hablado, ahora vamos a leerlo como lo dice acá y lo vamos a interpretar de nuevo, ¿sí? ¿Se acuerda qué era la biodisponibilidad? Sin leer esto, a ver si se anima a decirlo. La biodisponibilidad es el efecto del fármaco en sangre, el tiempo del efecto del fármaco en la sangre. Bien. A ver, vamos a ver. Se denomina biodisponibilidad al grado y la velocidad con la que una forma activa accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. Bien, eso es biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad de un fármaco depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica, que a su vez depende en parte de su diseño y fabricación. Hay fármacos que están diseñados de forma tal que se van a absorber más rápido que otros.
¿Se acuerda? Yo al principio de la charla le había mencionado la cubierta entérica que cubre algunos fármacos, y eso evita que se absorba rápidamente, sino que no queremos que se absorba en el estómago, queremos que se absorba en el intestino. Entonces esos fármacos tienen cubierta entérica, estarían protegidos de la mayor parte de los ácidos gástricos. Entonces se puede absorber en una zona más alejada, ¿sí? Ya no en boca, ya no en esófago, ni en estómago, directamente en el intestino. Eso es lo que va a producir la biodisponibilidad. Y también tiene que ver con el tiempo que va a durar en sangre ese fármaco, ¿sí? Antes de ser excretado. Bien, ¿cuáles son los componentes? Pero es lo que dijo usted, está bien, con otras palabras, pero es eso mismo. ¿Cuáles son los componentes del fármaco? Sustancia química, bueno, es una sustancia química. El fármaco, la droga, es una sustancia química. ¿Que actúa donde? A nivel del organismo, a nivel biológico. ¿Y qué hace? Modifica su comportamiento. Esto es fácil, ¿no? El fármaco es una sustancia química cuya función va a ser modificar alguna situación que pueda estar ocurriendo en el cuerpo. Por ejemplo, modificar, eliminar un estímulo doloroso, si hay demasiada insulina, perdón, si hay demasiada glucosa en sangre, hace el fármaco, la insulina, abre la puerta, por así decir, que permite que la glucosa pase a la célula, y de esa forma disminuye la glucosa en sangre. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Todo eso también depende de la forma, del diseño y la fabricación. Se entiende que si es un fármaco que está diseñado y fabricado para estar incluido dentro de un comprimido, va a ser mayor el tiempo de absorción, ¿sí? Y la forma de administración va a ser vía oral. Sí. Bien, hay fármacos, supongamos una persona que está con una sonda nasogástrica, que está inconsciente, ¿no? Esa persona no puede tomar un comprimido. Claro. ¿Cómo se lo daría a usted? Por vena. Bien, pero el comprimido no. Tiene indicado comprimidos. Ah, el comprimido. Sí. El comprimido. Sí, sí. Sí, pero bueno, está bien el pensamiento igual. Perdón, dígame. ¿Se puede pasar por goteo? No, porque por goteo es como que seguiría siendo por vena. Ahí lo que se hace, se tritura el comprimido a través de un mortero y se lo puede pasar por una sonda nasogástrica. Eso no lo llegó a ver en prácticas, ¿no? No. Claro, porque Lo podemos pasar por la sonda entonces. Sí, se tritura, se diluye en agua, se pasa por la sonda y ya está. Igual no es tan simple, es un poquito más complejo, pero eso sí es simple igual. Se tiene que, bueno, primero... pero bueno, sí, saberlo, de que una persona que no está despierta, por así decirlo, sí, se usa esta técnica. claro, siempre y cuando tenga sonda. Si no está lúcido, ¿no? Y no tiene sonda, no le podemos administrar un comprimido. ¿Por qué? Porque le pondríamos el comprimido en la boca, por más que esté triturado, por más que esté con agua, si no deglute, le va a quedar en la boca, hasta se puede llegar a broncoaspirar. Es un riesgo. Claro. En este caso estamos hablando de un paciente que si bien no está lúcido, pero tiene una sonda nasogástrica. Entonces se tritura el comprimido. Ese comprimido se pone en una jeringuita con agua, se diluye bien, que esté una solución única, ¿no? Una solución homogénea, vamos a decir. Primero, a través de la sonda se pasan 10 o 20 centímetros de agua, después se pasa esta medicación diluida en agua con una jeringuita, y después se pasan otros 10 o 20 centímetros de agua, para que no quede ningún componente del comprimido dentro de la sonda que después pueda obstruirla. Ajá. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, como que se lava con Claro, estos se últimos lava. días. Exactamente, sí. Bueno, los componentes del fármaco ya lo habíamos dicho, que es una sustancia química que interactúa con un sistema... Los componentes son el principio activo, los excipientes y esas cosas, ¿no? Exactamente, sí.
ahí es como que usted tiene otra cosa en su escrito, ¿no? Más compleja sí. que esto. Más completa. Sí. Me parece que está como más sintético lo que yo tengo. Ah, está bien. Yo tengo que los componentes del fármaco son el principio activo, la sustancia o sustancia, sí. excipientes, acondicionamiento, y después dice que el principio activo es el componente que produce el efecto terapéutico. Bien. Bien, sí, está bien. Igual lo puede complementar, si no se acuerda exactamente esto tampoco está mal, ¿sí? ¿Cuál es el total del volumen de líquido de un paciente de 70 kilogramos? Bueno, un paciente de 70 kilogramos es un paciente que tiene, es un paciente adulto, ¿no? Y el 60% del peso corporal se dice que es agua, el 60% de un adulto, ¿sí? En el adulto mayor estaríamos hablando del 55%, entre el 50 y el 55%. El adulto es entre el 60 y el 65%, ¿sí? Ya el recién nacido estamos hablando del 85%, ya un niño un poco más grande, el 70%, ¿sí? A medida que vamos creciendo, el volumen líquido va descendiendo. Bueno, esto es un poco, según lo que está diciendo acá, es un poco de memoria. Igual hay otros cálculos, ahora yo no lo recuerdo, pero hay otro cálculo para sacar el volumen líquido de un paciente de 70 kilos, ¿sí? No sé usted qué tiene ahí en su escrito. Dice, no, está la respuesta, no sé cómo se saca el volumen, pero está bien. Dice, el volumen de líquidos de un paciente de 70 kilogramos es de 42 litros de agua. Acá dice, el 60% del peso corporal es agua. Volumen intramuscular y nada más. Bien. Bueno, ese después lo vamos a tener que buscar porque hay un cálculo. Acá no está especificado, pero hay un cálculo. Bueno, después pasa esto, los días correctos de la administración de los fármacos. Antes se hablaba de 5, después se habló de 7, y bueno, y ahora en la actualidad ya se está hablando de los días correctos. Esto es lo que esto sí es muy importante, ¿no? Cuando tenemos que pensar en administrar un fármaco a un paciente, tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que analizar para no equivocarnos en la administración de ese medicamento, ¿sí? Entonces, tenemos que ver estos 10 correctos, que seguramente es muy probable que su profesora le pida que lo sepa de memoria. Sí, seguro. Administrar el medicamento correcto. Yo, a modo de manía, vamos a decir, o TOC, es esta cuestión de agarrar la ampollita cuando la saco del, no sé, tengo que administrar una ranitidina, por así decir. Entonces la saco del frasco donde están las ranitidinas. Agarro la ampolla, la miro y compruebo que diga ranitidina. Cuántos miligramos tiene y cuántos mililitros tiene. La apoyo en la mesa, saco la jeringa, preparo la jeringa con la aguja. Vuelvo a mirar la ampolla. Bien, abro la ampolla. Agarro la jeringa para cargarla. Vuelvo a mirar la ampolla, ¿qué dice? La cargo. La apoyo en la mesada y vuelvo a mirar qué dice. ¿Sí? En ese sentido yo soy un poco obsesivo con el medicamento. Pasa, y no se confíe en esto cuando esté en su práctica diaria, en su práctica de enfermería, y tanto en laboral como de estudiante. Ahora no están haciendo prácticas igual, ¿no? No, no hicimos ni el año pasado ni este año. Por eso estamos tan atrasados. Claro. Y bueno, muchas de estas cosas de fármaco después las van a aplicar en la práctica. Pero bueno, a veces pasa, en la práctica laboral incluso, que usted saca, hay un frasco donde están todas las ampollas de ranitidina. Saca la ampolla, la mira y no dice ranitidina, dice otra medicación. Eso puede pasar porque muchas veces los laboratorios, un mismo laboratorio hace una ampolla de ranitidina, que es una ampolla de un color determinado, y también fabrica otros medicamentos, no sé, se me ocurre ahora una dexametasona, con el mismo tipo de ampolla, el mismo color de ampolla, y si ustedes ponen una al lado de otra sin leerla, piensan que es la misma medicación. No es la misma medicación, sino que es otra medicación. Por eso
Y a veces pasa que, bueno, que en algún descuido, el que se encarga de poner las ampollas en un lugar, sin darse cuenta, pone una ampolla de otro medicamento, porque son ampollas iguales. Así que, bueno, de esa forma es como yo observo cuál es el medicamento correcto. ¿Sí? Bien, verificar la fecha de vencimiento del medicamento, esto siempre hay que hacerlo. ¿Cuándo vence el medicamento? ¿Sí? Si está vencido, directamente no se administra, así haya pasado un día. Administrar la medicación al paciente. Administrar la medicación al paciente correcto también. Le pregunto el nombre al paciente, está la indicación, preparo la medicación y antes de administrarle, ¿cómo se llama? Y por las dudas, verifico que sea el paciente correcto siempre. Miro la historia clínica, le pregunto cómo se llama el paciente, si hay un familiar le pregunto cómo se llama, ¿sí? A veces un paciente que no está ubicado en tiempo y espacio puede decir que se llama Juan Pérez y en realidad no era Juan Pérez y tiene otro nombre. Así que no me tengo que confiar en eso. Si medianamente sigo estos pasos, no tengo por qué tener ningún error, ¿sí? Administrar la dosis correcta, esto de hacer el cálculo de dosis. ¿La ampolla de ranitidina sabe de cuánto viene? No. Bien, la ampolla de ranitidina viene de 50 miligramos. ¿Sabe en cuántos mililitros viene? No, tampoco. Bien. No pasa nada porque seguramente no lo vio. Viene la ampolla 50 miligramos en 5 mililitros. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Lo que yo digo es 100% correcto o no? ¿O puede cambiar? ¿Cómo? Mire, escuche. Lo que yo digo, que la ampolla de ranitidina viene 50 miligramos en 5 mililitros, ¿es 100% correcto? ¿Usted cree 100% en lo que yo digo o puedo estar fallando en algo? Y no, hay que verificar. Bien, bien. Esa es la actitud, Lorena. Esa es la actitud. Verificar. Por más que le diga un colega, le diga, no, esto es así, ya está, usted no se tiene que quedar, tiene razón lo que dice fulanito, debe ser que es verdad porque tiene más experiencia, tiene más años, es licenciado, es profesor, lo que usted quiera. No se quede nunca con eso. Siempre verifíquelo, agarre la ampollita y fíjese cuántos miligramos y cuántos mililitros tiene. Sí. Si antes, hace unos años atrás, me decían, no, Miguel, siempre 50 miligramos en 5 mililitros, quizás yo decía, bueno, está bien, y yo siempre veía las ampollitas de 50 miligramos en 5 mililitros. Hasta que un día me encontré con que venían 50 miligramos en 3 mililitros. Entonces ahí como que me cambió un poco la perspectiva. Puede ser que varíe. Puede ser que toda la vida fue de una forma, pero ahora los laboratorios lo están fabricando de otra forma. Entonces, en farmacología siempre tiene que dudar de lo que el otro dice, ¿sí? Siempre tenemos que verificar personalmente. Sí, y no se olvide también del trabajo multidisciplinario, ¿no? A veces pasa que el médico lo indica de una forma, lo escribe de esa forma, y usted dice, no, el médico lo indicó, listo, lo hago como lo indicó el médico. Pero después se da cuenta que a veces el médico también se equivoca. O porque no sabe, o porque no administra esos medicamentos, porque quien se ocupa de administrar los medicamentos, muchas veces somos nosotros los enfermeros. ¿Sí? Entonces podemos verificarlo, consultar a otro médico que quizás tenga más experiencia, porque a veces lo indica un residente, y si no confiamos 100% en el residente, y tenemos nuestras dudas, le podemos preguntar a otro médico que tenga más experiencia, que no sea residente, o que sea un residente más avanzado. También le podemos preguntar a nuestros colegas, con mayor experiencia que la nuestra, y también le podemos preguntar al farmacéutico. ¿Sí? Por eso siempre digo que se trabaja en equipo multidisciplinario. Incluso podemos preguntarle a una supervisora, que a veces la supervisora sabe, a veces no. ¿Sí? Sí. Pero si tenemos dudas, no nos quedemos con, no, lo anotó el médico, ya está, debe ser que es así. No, verifiquemos con todas las fuentes que sean necesarias. ¿Me va siguiendo, no, Lorena? Sí. Bien, administrar dosis correcta, ya dijimos, administrar medicamento a la hora correcta, ¿sí? Esto también piénselo, ¿desde cuántos pacientes tengo? Tengo 15 pacientes. Tengo tanta medicación a las 8. ¿Voy a poder administrar toda la medicación a las 8 en punto?
No. Si tengo 15 pacientes y todos tienen medicación endovenosa, antibióticos, comprimidos triturados, no lo voy a poder. Siempre se estima que el margen de medicación de administración de medicamentos es como mucho 1 hora. Y ahí, medianamente, si bien tengo, supongamos, el paciente del 1 al 15 en las camas, enumerado, tengo que establecer cuál es la prioridad de administración de medicamentos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde voy a decir, no, en vez de administrarle de cama 1, le administro de cama 5, porque tiene un analgésico y es un paciente que está con mucho dolor. Eso, ahí en ese momento, establezco cuál es la prioridad. Pero entre el margen de las 7 horas que yo tomo la guardia y las 8 que le toma la medicación, que le toca la medicación, tengo que organizarme para que administrarle el medicamento de las 8 en un margen que podría ir entre las 7:30 y las 8:30. En 1 hora podría preparar la medicación. Después, a tener en cuenta también, si yo administro la medicación, ¿no? A las 8, pero hay medicación que está a las 11, y porque siempre se trabaja así en esa institución, preparo la medicación de cama 1 y yo ya preparo la medicación de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, de las 12, de la 1, ¿sí? Ya para tenerlo preparado, bueno, le doy prioridad a la medicación de las 8, que es la que tiene que recibir. Entonces a las 8 a lo mejor tiene una medicación, le preparo solo esa medicación, y a todos los pacientes de las 8 le preparo la medicación. Después lo otro, me organizo en otro momento y lo preparo después. Quizás esto que yo le estoy diciendo no se da cuenta ahora, porque le está faltando la práctica, o porque no está trabajando de enfermera, pero acuérdese, cuando le toque trabajar como enfermera, le va a tocar esto que yo le estoy contando ahora, y va a decir, tenía razón el profesor Miguel, era así. Y entonces ahí ya se va a dar cuenta cómo organizarse, ¿sí? ¿Me va siguiendo, no, Lorena, o más o menos? Sí, sí, sí. Bien. Guía de administración correcta. Educar e informar al paciente sobre el medicamento. Pasa a veces que vamos a administrar un medicamento a un paciente y le decimos, tome esto. Y el paciente nos dice, ¿qué es esto? ¿Para qué es? ¿Por qué me lo da? Mi mamá. Bueno, pero está bien, es que es así. Tenemos que enseñarle al paciente el medicamento, por qué se lo vamos a dar, qué es este medicamento, ¿sí? Hay que sacarse esa costumbre de ir, tome este comprimido, no, no. Hola, buenos días, me llamo Miguel, soy el enfermero que va a estar con usted, le voy a dar su medicación, previo a la medicación que tengo que hacer, controlar los signos vitales, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos eso, tomar la guardia, ir a ver paciente por paciente, controlar signos vitales y después medicar. O sea, hay algo previo a la preparación de la medicación, ¿sí? Bien, educar e informar al paciente sobre el medicamento, indagar sobre posibles alergias a medicamentos. ¿Es alérgico a este medicamento? Siempre tenemos que preguntarle, cualquier medicamento. Hay medicamentos que uno dice, no, al ibuprofeno, ¿quién va a ser alérgico? Hay personas alérgicas al ibuprofeno. Generar una historia farmacológica completa, registrar todos los medicamentos administrados. Por ejemplo, yo en mi práctica diaria como enfermero hago eso, ¿no? Me anoto en un escrito, en la evolución de enfermería, paciente XX, diagnóstico tanto, edad tanto, presenta, y anoto todo lo que presenta, vía periférica, sonda nasogástrica, sonda vesical, todo de forma cefalocaudal, lo voy escribiendo. Después de hacer eso... Ya la valoración. Claro, exactamente. Eso es la valoración que yo hago, que yo escribo, describo en mi evolución de enfermería. Después de eso, no sé, la administré ranitidina 0,8 horas. Bueno, antes le pongo control de signos vitales tanto. 0,8 horas, ranitidina 50 miligramos endovenoso. Registrar todos los medicamentos administrados. Medicamento, dosis, vía de administración. Si se produce algún efecto adverso. Presentó mareos, taquicardia, después de la administración del medicamento. Se anota, se avisa médico de guardia, se informa, nos tenemos que cubrir 100%. Y los medicamentos, aunque uno piense que no, pueden producir algún tipo de efecto. Quizás no un efecto grave, pero sí algún tipo de efecto secundario.
Entonces hay que registrarlo y hay que informarlo. Y si lo informo, lo anoto en la evolución de enfermería. Bien. Usted va tomando nota, ¿no? Más o menos. No, porque como me vas a pasar la clase grabada, después la voy a escuchar de vuelta. Bárbaro, perfecto. Y ahí voy a ir armándome un mapa conceptual. Bárbaro. Lorena, el único problema que yo, ahora yo me tengo que ir, pero cuando llego, te paso la clase, ¿sí? Está bien, no hay drama, sí. Bien. ¿Qué es el principio activo? El principio activo es el que ejerce el efecto terapéutico. Es la droga misma, ¿no? Es la droga misma. Si tengo ranitidina, bueno, el principio activo es ese, la ranitidina propiamente dicha, ¿sí? Es el fármaco. Si administro ácido acetil salicílico, el principio activo es el ácido acetil salicílico. El efecto que va a producir es ese es el principio activo, ¿sí? Es el que ejerce el efecto terapéutico, que ¿qué es lo que va a producir que yo estoy deseando? Si estoy administrando un ibuprofeno para la fiebre, bueno, ese es el principio activo. El descenso de la fiebre. Si estoy administrando, ranitidina para la epigastralgia, ese es el principio activo. Así que bueno, Lorena, yo lamentablemente hoy tengo que dejar porque tengo que hacer un trámite, ¿sí? Voy a dejar de presentar. Dejo de grabar.